Alabado sea Jesucristo. Honra la Iglesia en este día a San Ireneo de Lyon, defensor de la fe católica contra las herejías de su tiempo, defensor de la fe que condujo a tantos del error a la luz de la claridad de la fe católica, de la profesión de nuestras verdades. Cantaba el introito de la Santa Misa: la ley del Señor estaba en su boca y ninguna iniquidad se encontró en ella. El mismo San Ireneo nos da acerca de los mandamientos de Dios el sentido por el cual nuestro Señor en la creación impuso aquel primer mandato a nuestros padres en el jardín del Edén, como también después le reveló el decálogo al profeta Moisés. Para que el hombre, dice San Ireneo, no tuviese pensamientos de soberbia y se enorgulleciese, como si no tuviera amo, por razón de la autoridad que le había sido conferida y de la libertad de acceso a Dios para que no faltase, y por complacencia en sí, concibiese pensamientos de orgullo contra Dios, le fue dada por Dios una ley, a fin de que reconociera que tenía por Señor al Señor de todas las cosas, y le impuso Dios algunas reglas, de suerte que si observaba el mandamiento de Dios, permanecería siempre tal como era, esto es, inmortal. Pero si no la observaba, se haría mortal, destinado a disolverse en la tierra, de donde había sido tomado su plasma. La ley del Señor, su mandato, que nos lleva a la vida eterna. Por los mandamientos de Dios, quien los cumple tiene la vida eterna y Dios le llevará a la plenitud de la gloria en el reino de los cielos. En todo está el cumplimiento de la voluntad de Dios. Todo consiste en esto y nuestra vida cristiana es vivir en esa santa voluntad. Para ello hay que conocerla. No podemos conocerla si no conocemos la ley de Dios y si no somos almas de oración. Esa ley de Dios que se concreta en cada uno de nosotros, como hemos dicho en estos últimos días, en nuestros deberes y obligaciones de Estado. Y vamos a considerar hoy las obligaciones y deberes de Estado de aquellas personas que por herencia o por trabajo tienen pues una gran, una gran hacienda de bienes, lo que en el librito de San Antonio María Claret llaman los hacendados, aquellas personas que tienen propiedades, dinero y una situación económica y social resaltable. En primer lugar, dice que la primera obligación es dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, pues lo que nos ha sido dado, todo viene de Dios, y se engríe el hombre pensando que sea fruto de su propio trabajo, de su inteligencia, de sus negocios. Todo nos viene de Dios y todo hemos de agradecérselo a Dios nuestro Señor, sabiéndonos administradores de sus bienes y no propietarios, no dueños, somos administradores. Por eso el hombre de Dios no ha de poner en las riquezas su corazón. ¿Cuántas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los ricos, con respecto a las riquezas, con respecto al dinero? No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico se salve. ¡Ay de vosotros los ricos!, etcétera, etcétera. Por eso el hombre de Dios no pone su confianza en el dinero. Por eso el hombre de Dios no se abandona en este sentido a la seguridad de unos bienes materiales caducos que hoy están y mañana pueden dejar de estar. Por eso también el hombre de Dios no aumenta esos bienes mediante la usura, sino que ha de prestar con generosidad y no ha de buscar en ellos la explotación de los trabajadores o de las personas que acuden a él para que les ayude con ciertos préstamos. La usura es un pecado que Dios reprueba fuertemente en el Antiguo Testamento.
un pecado que tristemente el pueblo judío ayer, hoy, siguen teniendo en esa avaricia por el dinero. La usura es abusar, ¿no?, de los réditos, de los, vamos a decir, intereses de un préstamo. No conservarlos con injusticia, sino que en ese sentido el hombre de Dios con sus bienes ha de obrar justamente, repartiéndolos también entre aquellos que más los necesitan. Son fuertes las sentencias de San Juan Crisóstomo con respecto a la limosna. Cuando a un pobre que le damos de comer, que no tiene para comer, y le damos de comer, o le damos una vivienda porque no tiene una vivienda, o le damos el vestido, llega a decir San Juan Crisóstomo que no estamos haciendo ni limosna ni caridad, estamos haciendo justicia, pues le pertenece por derecho, porque Dios nuestro Señor ha hecho un mundo para que todos tuviéramos lo necesario para nuestra vida. Nosotros hemos de remediar con nuestra abundancia la carencia de aquellos que tienen menos por diversas circunstancias. Lógicamente no se puede utilizar los bienes materiales, el dinero ni la fortuna para pecar, para buscar diversiones que sean inmorales, como fomentar cualquier pasión que sea ofensiva a Dios nuestro Señor. Ser caritativos con los pobres y con la Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Nuestros templos, las joyas que se conservan en nuestras iglesias, el patrimonio histórico, artístico de nuestra Iglesia, es fruto de la generosidad de aquellos que teniendo más quisieron servir a Dios y ser agradecidos con Él, ofrendando, dando, regalando, sosteniendo diferentes obras de caridad, como también la construcción de templos, como de otras cosas necesarias para la vida de la Iglesia. Y finalmente, el hombre de Dios ha de pensar a menudo que los ricos están muy en peligro de condenarse por el mal uso que hacen de las riquezas. Por eso han de vivir siendo ricos, pero como pobres, pues nuestro Señor Jesucristo dice: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pensemos en grandes santos de la antigüedad que, teniendo muchos bienes, un San Francisco de Asís, una situación acomodada, dejó todo, lo vendió todo, renunció a las riquezas para servir pobremente a Cristo pobre. Pensemos en santos que celebramos durante el año litúrgico, grandes monarcas, dueños de reinos, y en cambio vivían pobremente y no paraban de hacer obras de caridad para con los más pobres. Ojalá nosotros tengamos esa valentía de no estar apegados a los bienes de este mundo, de buscar tesoros de esta vida, sino que nos preocupemos más de atesorar tesoros en el cielo, como dice Jesús en el Evangelio, tesoros en el cielo donde ni la carcoma ni la polilla pueden corroerlos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.